La embajada de Haití me ha dado este reconocimiento, pero no les miento que en un segundo dudé si aceptar el premio o no. Este premio, como ustedes están viendo aquí, dice Premio Diáspora al Dominicano Destacado en Haití, William Ramos. Al youtuber del pueblo y a la persona más querida de Haití, el señor William Ramos. Se lee también aquí debajo algo muy interesante que dice: dos pueblos, dos culturas, una isla en un mundo global. William Ramos, ¿cómo así que dudaste en el momento de recibir el premio o no? Y esto fue por algo muy curioso, que cuando la señora que me llamó para darme la noticia de que yo había sido seleccionado para recibir este galardón, el cual lo agradezco muchísimo, ella me insistió varias veces diciéndome: William Ramos, nosotros te hemos elegido, pero no te sientas comprometido. Dinos si tú quieres recibir el premio o si no lo quieres recibir. A lo cual yo respondí de manera casi inmediata: claro que voy a recibir el premio. Pero al ver la insistencia de ella, quise indagar, a lo que ella respondió de manera muy sensata: pues bueno, tampoco queremos causarte ningún problema, sabemos que en este momento se está viviendo un poco de tensión entre ambas naciones y no queremos tampoco que tú estés sujeto a críticas. Realmente me hizo reflexionar, me hizo pensarlo, y le dije: bueno, dame unas horas, déjame yo contemplarlo con gente que conozco. Llamé a algunas personas muy de confianza mía, algunos ciertamente me dijeron: mira, tú y a lo mejor lo pensaría, porque tú sabes que tú recibí un premio de la embajada haitiana, a pesar de que es algo muy noble, a lo mejor la gente puede criticarlo, a lo mejor la gente lo puede ver como que este no es el momento. Y yo realmente escuché todas las personas que me hablaron, intenté absorber la mayoría de los mensajes, ciertamente lo decían a lo mejor por el bien mío, pero me llegó una frase a la mente, señores, que fue trascendental en la decisión. Y la frase dice algo más o menos así: lo terrible del mundo y la sociedad es que las personas buenas están llenas de dudas, mientras que los no tan buenos están llenos de confianza. Me llegó esa frase por cuestiones de la vida en ese momento. Yo me puse a reflexionar en qué es lo que yo he intentado hacer con Haití. ¿Acaso yo he hecho algo malo? ¿Acaso yo he hecho algo antipatriótico? ¿Acaso yo he hecho algo en contra de mi propio país, que es República Dominicana? Y la respuesta es simple y llana: no. Lo único que yo he hecho es lo contrario: intentar fomentar el empleo entre los dos países, fomentar las buenas relaciones, crear una atmósfera de paz, demostrar esa cara positiva de ese país que la tiene, y todos lo sabemos, a pesar de que lo que nos bombardean constantemente son las noticias negativas. Y cuando yo empecé a reflexionar en esto, que ciertamente caí en lo que es la visión que nosotros tenemos con Haití, si Haití desarrolla un turismo, que es de lo que nosotros hablamos, pues eso es lo más benéfico para la República Dominicana. Mientras más desarrollado Haití, mucho menor será la carga para la República Dominicana, ya que tantos dominicanos llamados patriotas pues se quejan, ¿no? Entonces en ese momento yo dije: wow, ¿y por qué no aceptar esta gran distinción? Mue besué, practiqué, creyó el mue, pas que mue gemen Haití. ¿Entendieron, verdad? Bueno, me encantaría continuar en creol, pero todavía no llegamos a ese nivel. Ciertamente recibo este reconocimiento con mucha humildad. Entiendo que hemos venido haciendo un trabajo con Haití que no es más que mostrar la cara positiva que todos sabemos que la tiene. Estamos muy confiados, enviamos siempre nuestras oraciones, nuestras buenas vibras, en que las noticias positivas empiecen finalmente a opacar las negativas. Tenemos mucha fe de que va a venir un próspero Haití, y un ejemplo de ello es este evento que ustedes tienen hoy día. Gracias por este reconocimiento y muchas gracias a ustedes. Que viva Haití. Sí les puedo decir que ese discurso que ustedes acaban de ver, creo que cometí un fallo, y el fallo fue que debía haber hecho un discurso más largo, pero yo no sabía cómo era el tema del tiempo. Ya que tengo este momento, este espacio, sí les puedo decir que además de desear que las noticias positivas empiecen finalmente a opacar las negativas, les puedo decir que yo he aprendido mucho del pueblo haitiano. Mucha gente resiliente, tanta gente soñadora con deseos de que su país prospere para no tener la necesidad de emigrar a otros países, ya que yo siempre he dicho, la última voluntad del ser humano es emigrar a otros países. Con el deseo de ver mi país igual que todos los demás países
y no voy a parar hasta que eso sea realidad. Y yo sé que Dios me va a ayudar y cuento con el apoyo de cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Entonces ciertamente me dio mucho orgullo ver tantos colegas dominicanos pronunciándose en favor de la humanidad, algo que tanto se ha perdido hoy día, que yo entiendo que tenemos que rescatar. Incluso estando yo con Alejandra tiró hasta un par de lagrimitas con algunos discursos que hubo de algunos dominicanos que también fueron premiados, porque no solamente fui yo el premiado. Este reconocimiento por hacer lo que es mi trabajo. Quiero al pueblo haitiano, deseo con todo mi corazón lo mejor para su gente. También como quiero al pueblo haitiano, quiero a los cubanos, quiero a los venezolanos, esos inmigrantes que por cualquier razón llegan a mi país, República Dominicana. ¿Cómo se sentirían mis dominicanos queridos, adorados, si escuchan en una emisora o en la televisión no va a montar dominicanos en su guagua? No se sabe permanecer. Me llamó mucho la atención, pues mi bisabuela y abuela, huyendo del destierro que les representó la dictadura de Trujillo, Qué bonito haber visto ese evento, qué bonito tanta gente que se acercó, que se quiso tirar una foto conmigo, que me expresó su mensaje tan positivo. Y esas son las cosas que yo me llevo. Agradezco profundamente a este premio, a Clara del restaurante Maison Creole, que fue, digamos, el puente entre ellos y este servidor de que yo sea premiado. La prosperidad está por llegarle. Y un ejemplo de ello es un evento de esta magnitud donde hubo apoyo tanto del lado haitiano como del lado dominicano y donde todo lo que se respiró en ese evento fue un ambiente pacífico, fue un ambiente de esperanza, que al final se resume en eso, de que finalmente el pueblo haitiano, la gente haitiana deje de sufrir, que puedan vivir una vida digna, que tengan condiciones favorables, un país con mucha abundancia, con muchas cosas positivas que darle al mundo, con una cultura rica, una gastronomía deliciosa, unas playas vírgenes impresionantes, que es lo único que yo he intentado mostrar, señores, no es más de ahí. No quería yo dejar de publicar esto para poner en contexto todo lo que ha sucedido con este tema de este premio. Ciertamente me llena de orgullo, así que con lo único que voy a cerrar es diciendo merci en pile a tout le monde, moi content rencontré un huepita Haití. A lo largo de tantos viajes que he hecho hacia el vecino país de Haití, mucha gente me ha preguntado cosas, por ejemplo, que si existen restaurantes de alta gama en ese país. Y por eso te quiero presentar este lugar que se llama L'Observatoire. El reencuentro con la cita de él, pero ya adentro. Esta parte que ustedes están viendo aquí, fíjense cómo mantienen todos los cañones. Esta viene siendo como la parte central. Desde aquí, señores, yo no me imagino lo que era esto en su época, porque miren qué majestuosidad como está el día de hoy, a pesar de que ha tenido muchos contratiempos por el tema de los terremotos. Pero imagínense, señores, esto en el año 1800, señores. Qué locura tuvo que haber sido esto, miren. Esto se llama Port Salut. Me ha parecido una maravilla, un espectáculo de la naturaleza que nos regala la parte suroeste de Haití. 13 años solamente, y es pescador con su padre, agarrando cangrejos y de todo. Sale a Guzmán. Sentimos, vean esta cacata. Ah, ya la viste. My friend Agusnel here, caminando aquí entre la selva de Isla Vache, unos locales que nos están llevando a la comisaría para finalmente nosotros poder dejar las mochilas. Policía aquí, el hombre policía nos está llevando para el cuartel y que para que dormamos allá. Esperemos que no nos deje presos. Va a entrar bien. Ella está mala, de un día. Está mala. Buen mulo ese. Para resguardarnos aquí abajo y nos ponemos ahí, la lluvia ya no hay problema. Dique.
Jacmel, mejor conocida como la ciudad de los artistas, localizada al sur del país y famosa por su arquitectura colonial francesa que se remonta a inicios del siglo XIX. Señores, miren esto, miren esto. Impresionante, no había visto una cosa así. Miren esto, señores.